Hola, mi nombre es Lady Briceña y mi compañera Martín Gómez. vamos a hablar sobre el libro Noticia de un secuestro y el capítulo 8. El capítulo 8 nos empieza hablando de la situación en Medellín a principios del año 1991, donde todo era un caos de secuestradores, de narcotraficantes, y las personas del gobierno decidían morir o ser parte del narcotráfico. Lo más importante era encontrar a Pablo Escobar Gaviria en una ciudad martirizada por la violencia y por el caos de los narcotraficantes. Desde mucho tiempo antes, los narcotraficantes eran personas comunes y corrientes. Sin embargo, siempre habían tenido el poder de hacer donaciones, de hacer muchas cosas con su dinero. Y las personas de Medellín lo veían como algo muy normal, como personas que lo ayudaban. Sin embargo, se llegó a reconocer al señor Pablo Escobar Gaviria hasta como un dios, una persona que los ayudaba, que les daba mucho dinero. Pero el problema de Pablo Escobar es que él no sabía distinguir entre el bien y el mal. Él hacía muchas cosas buenas, pero también hizo cosas horrorosas. Desde ese tiempo en Medellín se lograba buscar la captura del grupo Los Extraditables, aquel grupo conformado por los hermanos Ochoa y como su líder Pablo Escobar. Este grupo estaba haciendo de las suyas con el narcotráfico y el señor Alberto Villamizar estaba tratando de lograr la liberación de su esposa Maruja. También estaba logrando la liberación de su cuñada. El señor Villamizar pasó primero a visitar a la señora Nidia Quintero, lo cual lo recibió con mucha gratitud y mucha tranquilidad. Él esperaba ver un poco de tristeza en sus ojos al encontrarse con la muerte de su hija Diana Turbay. Era algo muy inesperado, pero la señora Nidia Quintero le dio un momento de inspiración y ayuda para el señor Alberto Villamizar. Él debía encontrar y tener las fuerzas para que liberaran a Maruja, y con la liberación de ellos podría darse el asesinato de Pablo Escobar. Alberto Villamizar contaba que con la muerte de Diana Turbay, la liberación de Beatriz solo le quedaba a Pablo Escobar, Maruja y Paz, lo que significaba para Pablo Escobar un problema el asesinato de Diana Turbay, porque no estaba dentro de sus planes. Pero tendría que mantener a Maruja y a Pablo, porque Maruja solo le traería al señor Alberto Villamizar con su continua búsqueda de contactos y con su continua búsqueda de contactarse con el señor Pablo. Después de la visita del señor Villamizar a la casa de la señora Nidia Quintero, él se dirigió a la cárcel a hablar con los hermanos Ochoa, los cuales hablaron muy rápido y discutieron un rato sobre su situación. Ellos, al igual que el señor Villamizar, habían pasado por muchos asesinatos a lo largo de su vida. Sin embargo, ellos se convencieron de poder mandar una carta al señor Pablo Escobar pidiendo la liberación de la señora Maruja y de que por favor el señor Pablo Escobar se entregara. Sin embargo, a esta carta el señor Pablo Escobar respondió con palabras grotescas, llamándolo de distinguido doctor, y le dijo que jamás lograría la liberación de esta señora Maruja. Sin embargo, también añadió que para liberarlos o si algo les pasaba a ellos, no había mucha diferencia en el proceso. Si mataban a Maruja o si había dos muertos más, no habría mucha diferencia. Con el paso del tiempo, se lograron muchas capturas en Medellín de aquellas personas indicadas de haber actuado en el cartel de Medellín. Hubo muchos allanamientos. Sin embargo, el señor Villamizar nunca perdió su esperanza. Visitó la cárcel 11 veces, donde no se Ochoa, donde no encontraba respuesta de Pablo Escobar. Pablo Escobar, en una de sus cartas, le dijo: "Me gustaría tenerlo a usted en vez de su esposa". A lo que Villamizar respondió: "Entonces, ¿por qué no hacemos el trato de que usted libera a mi esposa y yo me quedo con usted negociando?". Pero Pablo Escobar negó. Además, el señor Pablo Escobar añadió en su respuesta al señor Villamizar de que él sabía cómo estaban compuestos los poderes del Estado, por el ejército, policía, el Congreso, etc. Pero lo que tenía realmente claro es que era el presidente era el que realmente mandaba. El señor Villamizar aún insistía constantemente por medio de las cartas al señor Pablo Escobar de que se viera. El temor que tenía el señor Pablo Escobar no era verse con Villamizar, era que él confiaba tanto en la tecnología que no le parecía fantástico que una persona como el señor Villamizar llevara
lleva incrustada en su piel algún aparato o un dispositivo